Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por estar en esta sesión plenaria. Para mí es un placer. Yo soy Ángeles Sánchez Elvira Paniagua, soy profesora de la Facultad de Psicología de la UNED, pero soy miembro del consorcio MUSACCES. Y a pesar de que no pertenezco al mundo del arte, realmente agradezco mucho a la organización el que me hayan elegido para moderar esta sesión, que en parte tiene mucho que ver con la psicología también y con temas que a mí me interesan. Vais a ver que se va a hablar de emoción, es una cuestión muy psicológica, y también de bienestar, que es un tema que también a los psicólogos y a muchos otros científicos, por supuesto, nos está interesando en este momento. Es también para mí un placer presentaros a nuestros ponentes esta mañana, y la primera ponencia dentro de esta línea, que es la accesibilidad, más allá del museo, estrategias gubernamentales, turismo y diseño universal. En esta línea, como digo, esta mañana tenemos en primer lugar a Federico Castro Morales y a Victoria Díaz Zarco, son compañeros de la Universidad Carlos III de Madrid, compañeros de universidad somos todos, ¿no? Y la Universidad de Valencia por parte tuya, ¿no? Que vienes de Valencia. Y nos van a hablar de acción, emoción, museos humanamente conectados. Cuando queráis. Hola. Sí, tenemos que pasarlo por aquí. Gracias. Sí, está bien. Hola. Buenos días. Gracias por venir. Gracias, María Ángeles, por la presentación. Queremos agradecer al consorcio MUSACCES y especialmente a Ángel Pazos, José María Salvador y Alejandra Alonso Tac la invitación a participar como ponentes y darnos la oportunidad de compartir nuestra experiencia en este auditorio. El Consejo Internacional de Museos ha abierto un proceso participativo para consensuar una nueva definición de museo, permitiendo la participación de cualquier persona, no solo de especialistas, lo cual es consecuente con el lema que preside la página web del ICOM: los museos no tienen fronteras, tienen una red. Es una gran oportunidad para incidir en la función social que desempeña un museo, entendido como un organismo vivo, comprometido con el tiempo en el que vive y que lleva el discurso a la acción. Necesitamos museos conectores, permeables, porosos, empáticos. Necesitamos un museo que escuche. Coincidimos plenamente con Santiago Palomero en considerar un museo como un espacio para transformarnos, para hacernos diferentes, y en ese reconocer al otro con sus diferencias encuentra el museo un nuevo rol, capaz de acogernos tal como somos, con nuestras diferentes capacidades. Pero no solo a través de la tecnología. Además de superar la brecha digital, tenemos que trabajar todos por superar la brecha social. En un mundo cada vez más hiperconectado y desconectado a la vez de la realidad, servir a la sociedad requiere un museo más humano, capaz de conectarse con una realidad compleja y llena de desigualdades. Necesitamos un museo que cuente con todas las personas, sean cuales sean sus circunstancias y oportunidades en la vida. En las dos últimas colaboraciones en el Día Internacional de los Museos se ha expresado una preocupación por los públicos nuevos, y este año lo celebramos considerando el museo como un eje cultural que garantizará el futuro de las tradiciones. Nosotros creemos también que esos ejes culturales son ejes sociales, pues las tradiciones no solo las sostienen los museos, sino una comunidad que cada vez es más diversa, tanto en sus capacidades, orientaciones y procedencias. Esto supone un gran cambio en el discurso de los museos. Hace una década el mensaje era unidireccional. Con la llegada de la cultura 2.0 comenzó a abrirse una puerta, una voz a los visitantes del museo, ya sean virtuales o reales, y los museos trabajan en la creación de esas redes y se abren a las redes sociales.
Sin embargo, tal y como recoge en el 2008 Soledad Gómez Vilche, se generan diálogos que a veces están muy desarticulados e imprevisibles. Entonces se reciben múltiples y diversos mensajes y se toma conciencia de que el mensaje del museo no puede ser único. Los mensajes han de adaptarse a la diversidad de las diferentes expresiones del público en su lenguaje, y nos referimos no solo a los idiomas, sino a los lenguajes alternativos y aumentativos de comunicación, o simplemente a un lenguaje más próximo y más claro. Proponemos acercar, unir, juntar a todas las personas que por circunstancias vitales generalmente no les llega esa voz de los museos, y por ello los museos han de ser más plurales, integradores y convertirse en espacios de escucha, de acogida y de establecimiento de vínculos. ¿Cómo se trazan desde el museo estos puentes? En nuestra práctica, en centros pequeños, como en la ciudad de Córdoba, que tiene 326.000 habitantes, y actualmente estamos trabajando también en Priego de Córdoba, con 22.000 habitantes, estos puentes con administraciones públicas, instituciones culturales, fundaciones públicas, centros educativos, sociedad civil, fundaciones privadas y el sector de apoyo a la discapacidad, todos estos puentes los hemos tendido desde el comisariado, salvando los obstáculos en la falta de personal, en la falta de empatía, en la escasa sensibilización del entorno, en la poca voluntad de experimentar, de vencer esa inercia a no hacer, o a hacer siempre lo mismo, o a hacer las cosas como siempre se han hecho. Esto es un desafío mucho mayor cuando es una exposición temporal y, por tanto, efímera. La exposición sobre la que nosotros hemos realizado esta experiencia ha sido una muestra que se inició con la celebración del centenario del nacimiento del artista Antonio Povedano Bermúdez. Hemos querido dotar a la exposición de un planteamiento integrador y de trabajar no solo para un público estándar o para el visitante ideal, sino con público muy diferente, que no hemos esperado a que vengan, que hemos ido nosotros a buscarlo. Y no hemos esperado a que vengan porque hemos percibido que el entorno, las asociaciones y el entorno de apoyo a la discapacidad a veces tiene ciertas dudas sobre esa acogida, cómo somos nosotros capaces de hacer si esa acogida es buena en los espacios expositivos. Sin embargo, una de las virtudes principales de trabajar en espacios más pequeños, donde no hay masificación, es precisamente que crear ese espacio de acogida en el museo es mucho más sencillo. Nos propusimos que no solo fuera una visita puntual, quisimos y queremos que el centro expositivo sea un lugar al que volver, un lugar en donde encontrarse y donde encontrarnos. Bien, este concepto lógicamente requiere una modificación también en el concepto de comisariado. Si hablamos de participación, de emoción y de creación de vínculos, la labor del comisario se antecede mucho al punto de partida general de cualquier proyecto comisarial al uso, y además se extiende más allá de la inauguración a lo largo de todo el periodo expositivo, de modo que la presencia del equipo comisarial o curatorial va a estar a lo largo del tiempo de apertura al público. Y
haciendo además que las salas se conviertan en taller, en un lugar de experimentación, también abierto a la construcción colectiva de valores más incluyentes, siendo conscientes de que cualquier visitante de la sala verá la actividad de un taller incorporado dentro de las salas de exposición, y de esta manera colaboraremos también a la sensibilización y también a que ante grupos diferentes el público general de los centros expositivos se familiarice con la singularidad de las personas y sea respetuoso con ellas. En este gráfico sintetizamos el cambio de rol que se produce también. El comisariado científico no puede ser ajeno al diseño del programa didáctico inclusivo. De la misma manera, el comisariado técnico está implicado en el desarrollo de una museografía integral, basado todo ello en la aplicación del diseño para todas las personas, que presidirá desde el punto de partida hasta el paso a la acción. Dentro de las facetas sucesivas que encontramos en la organización de una exposición, vemos aquí que en estas muestras es necesario que varias de estas facetas sean simultáneas, que el comisariado sea llevado a cabo por un equipo, no solo son comisariados unipersonales, y que a la hora de seleccionar las obras se tenga muy presente cuál va a ser el programa didáctico, cuáles van a ser las publicaciones de apoyo, y al mismo tiempo tener en cuenta que el diseño de la exposición tiene que dejar esos espacios de relación. No todos los artistas o no todos los propietarios de colecciones ven bien que un taller de creatividad se desarrolle en la sala de exposiciones. En cualquier caso, el comisariado sigue siendo esta actividad apasionante de narrar historias en el espacio, narrar historias en el espacio extramuros muchas veces del museo, y sobre todo tener vocación de compartirlas. Trabajar con personal que no es el habitual, trabajar con personal externo al museo, técnicos, terapeutas vinculados al movimiento de apoyo a la discapacidad y a sus técnicos, a miembros de la comunidad educativa, no solo la enseñanza reglada, sino también la no reglada y todos los niveles educativos. Y, por supuesto, también acercarnos a aquellas asociaciones y fundaciones que trabajan con personas en riesgo de exclusión social. En este momento ha sido fundamental la incorporación al equipo de Beatriz Alcántara, que ha jugado un papel importantísimo y sigue desempeñándolo en el desarrollo de este nuevo concepto de comisariado. También con sus indicaciones para el desarrollo de la museografía integral, que aparte de conllevar nuestra formación en el modo de atender a públicos con los que no estábamos anteriormente acostumbrados, hemos intentado también implantar en las salas, aunque no fuera de forma muy retórica y redundante, una serie de elementos para hacer posible que otras miradas se pudieran sumar al disfrute de la exposición. Placas en braille, folletos también impresos en esos caracteres, de manera que junto al texto en castellano y su traducción al inglés se encontraran una placa disponible para las personas que quisieran utilizarla, y como elemento de sensibilización acerca de que es otra de los lenguajes que tenemos que tener en cuenta. Y, por supuesto, también la incorporación de pictogramas en la sala para facilitar la orientación a aquellas personas que lo requirieran. Junto a esto, también se ha tenido en cuenta que muchas veces el arte contemporáneo no llega a todos los rincones donde nos gustaría que llegase de forma natural y que se viera como una expresión más de nuestro tiempo. Por eso hemos colaborado con Plena Inclusión de Madrid para el desarrollo de las guías en lectura fácil, que no solo son
pensadas para personas con discapacidad intelectual, sino para personas mayores, personas que tengan un bajo dominio de nuestra lengua o pocos conocimientos de historia del arte. De esta manera hemos encontrado un vehículo extraordinario para llegar a más personas. Y también en todos los elementos audiovisuales en sala y en las películas que han conformado los ciclos de cine que acompañaron a la exposición, hemos audiodescrito y subtitulado los documentos visuales. Aquí estamos viendo de un documental de Nodo sobre el artista povedano con motivo de la realización de una gran vidriera en una de las iglesias de Córdoba. Lengua de signos, fundamental. La hemos tenido presente en la rueda de prensa, en el acto de inauguración de la exposición, acto de presentación del catálogo y clausura de las 3 exposiciones simultáneas y también en todos y cada uno de los actos donde había comunicación pública. De esta manera intentábamos además que las instituciones cobraran conciencia acerca de que existe la obligación legal de intentar acercar la cultura a todos, respetar el derecho de todos a disfrutar de la cultura, pues contando con estos medios. Y, por supuesto, dar la voz también, como ocurrió muchas veces en actos en los que participó la comunidad sorda de Córdoba, al público que podía interactuar con los ponentes. Ponentes que, como vemos en la imagen superior, también en ocasiones fueron personas de la propia comunidad como Lucía Espejo, licenciada en Historia del Arte y guía de exposiciones que se incorporó también a una mesa de debate sobre inclusión. Y otros elementos, como les decía antes, más invisibles, la línea media de visión de la obra colgada en las paredes era más baja que la habitual, la situamos en 1,40 m, las vitrinas formando isla en medio de las salas y con un soporte lo más ligero posible para hacer realidad la visión frontal desde una silla de ruedas, algo que muchísimas veces, como se nos comentaba ayer, es muy difícil. Y también recurrir a que todos esos textos que vemos explicativos en los paneles estén también disponibles en braille. Algo que parece obvio y que es una práctica habitual, retirar los bancos, los lugares de reposo en las salas de exposiciones. Pedimos, y tuvieron que fabricarlos en ocasiones, bancos para aquellas personas que los requirieran, pues pudieran descansar o simplemente recrearse en la visión de las obras que había en la exposición. Iluminación más baja de lo habitual y evitando contrastes para que personas con discapacidad visual, con resto de visión, no percibieran esa molestia. Y en algunos casos crear metáforas sensoriales ante la imposibilidad de tocar una pintura, simular el procedimiento pictórico que seguía el artista para que esas texturas pudieran ser percibidas, miradas de otra manera por la comunidad con discapacidad visual. Un recurso que después utilizamos en otros talleres porque realmente vimos que era muy eficiente. Y hablando de texturas, pues algo que confirma lo que vengo diciendo, muchos no habíamos tocado nunca esos caparazones de armadillo que se ponen con el nombre de traje de luces los toreros y que tuvimos la suerte de que un coleccionista nos permitiera incorporarlo como un elemento explicativo y que se pudiera también tocar. De manera que personas con discapacidad o sin ella tuvimos la posibilidad de tener esa nueva experiencia. Y llegamos a la acción que fue posible gracias al apoyo de la Fundación Cajasol, que suplió con entusiasmo las barreras que nos fuimos encontrando. Esta exposición duró 52 días, se celebró simultáneamente en 3 sedes distintas, las actividades se desarrollaron en 2 de ellas y también en la calle o con recorridos por la obra pública del artista. Las actividades consistieron en debates, encuentros, visitas dialogadas, talleres plásticos, experiencias artísticas extramuros,
ciclos de cine, una variedad grande. Fueron 46, no vamos a detallar las 46, simplemente vamos a poner algunas imágenes de ellas. Por ejemplo, esta, el taller titulado Tocar lo intangible, precisamente porque el flamenco es patrimonio inmaterial y está muy presente en la obra de Povedano. En la medida de lo posible, también es importante decir que contamos con colaboradores provenientes del ámbito de la discapacidad, como en este caso, que contamos con María Ángeles Narváez, bailaora profesional sorda. Ella no tuvo inconveniente en realizar esta experiencia insólita. En la imagen hay personas en las que no se puede distinguir ni su procedencia ni sus diferentes capacidades, pero había personas ciegas, personas sordas, había un intérprete en lengua de signos, había personas francesas y, en fin, fue una mezcla muy interesante y personas simplemente que nos gustaba el flamenco y también lo compartimos. Al final de la imagen está la directora de la sala toda sorprendida haciendo una foto de ello. Gracias también a superar la barrera de practicar esta actividad dentro de la sala de exposiciones, que fue gracias a su complicidad. Además, en este taller también contamos, aparte de contar con María Ángeles Narváez, contamos con Remedios Malvares, que es directora de cine e impulsora del proyecto Proyecciones Singulares. Con ella tuvimos un ciclo de flamenco social, también fue subtitulado y audiodescrito. Ellas vinieron a presentar las películas y también nos dieron oportunidad de entablar un diálogo y conversar sobre ellas. Muchos participantes de la comunidad sorda estuvieron con nosotros, tanto en los debates como en este taller de vidriera. Mari Carmen Ruiz, graduada en la Escuela de Arte, también una persona sorda, fue la que impartió este taller. En otros casos contamos con artistas y creadores que por circunstancias tienen una estrecha relación, un contacto muy directo con el ámbito de la discapacidad, y este es el caso de Jesús Rey, que es un artista plástico, es músico y también es diseñador. Es importante decir que meses antes de toda esta exposición habíamos planificado con muchos de estos colaboradores docentes, en este caso con Jesús Rey, el estudio y el trabajo que se iba a hacer después en los talleres. Ellos trabajaron con los libritos de lectura fácil, con las guías, aparte le facilitamos fotografías de la obra y así pudieron ellos integrar a toda esta obra y sobre todo el espíritu libre del artista, que lo plasmaron en sus reinterpretaciones. En este caso estamos haciendo... A ver. En esta imagen estamos... No, hacia atrás, por favor. Estamos realizando un estarcido a partir de una de las reinterpretaciones que se habían hecho de una obra titulada Las Tres Gracias del Flamenco. Y esta es otra reinterpretación, en este caso es de Kiko, sobre una obra de Povedano que después fue trasladada a un gran mural. Esto es el mano a mano entre Kiko y Antonio Povedano. Después de la realización de estos talleres, de este espacio, seguía a disposición de cualquier persona. Una cosa muy importante, en la realidad esta pared se concibió desde el principio como un muro. No pudimos tener, fue inevitable tener redes sociales, no pudimos tenerlas, sin embargo no renunciamos a tener una red que fue social pero analógica, y tampoco renunciamos a tener nuestro muro. Estos talleres, esta sala, después se quedaba libre para cualquier persona que quería seguir haciendo un puzzle o experimentando o simplemente disfrutando. Ayer presentamos, Beatriz Alcántara y yo, el póster sobre el taller de los sentidos, que es una técnica metodológica que confirma que partir desde el diseño para todos, desde el comienzo contribuye a que esos recursos creados para un colectivo puedan ser de utilidad para otros grupos sociales. Nos referimos a la estrategia de estimulación de los sentidos. Aquí vemos un ejemplo con la obra de Reflejos sobre la playa y cómo fuimos introduciendo diferentes estímulos.
Es importante también decir que todas estas obras tuvieron una gran irradiación y afectaron no solo a los destinatarios de ellas, sino al personal que estaba trabajando, personal de sala, personal laboral de los espacios en los que estuvimos, tanto a los vigilantes como al personal de limpieza, etcétera. Voy a seguir pasando. Una de las ventajas que tuvimos de que estos talleres se hicieran en abierto, es decir, que eran en horario abierto al público, es que las personas podían incorporarse en cualquier momento si se sentían atraídos por ello. Este es el caso de unos niños que simplemente les atrajo la actividad y se incorporaron a nuestro taller. Es verdaderamente inclusivo y fue una experiencia de integración. De todo. En el taller de las emociones, nuestra vigilante de sala participó, le gustó tanto todo lo que íbamos realizando que decidió traer a sus niños y venir con ellos a participar también del taller. También organizamos otro taller en Raizarte con un grupo de refugiados. Estos refugiados eran los 6 primeros meses que pasaban en España, y en este taller lo que pretendíamos era que precisamente conservasen su identidad y poner en comunicación las raíces comunes del artista y las raíces comunes suyas. De hecho, muchos de ellos tenían ese origen campesino que también tenía Antonio Povedano. Esto nos permitía que ellos se encontrasen por circunstancias, tuviesen que salir de sus países, nunca renunciasen a sus tradiciones y a su identidad. Nos dejaron su impronta en este árbol como metáfora de ese vínculo entre culturas. Y aquí es nuestro espacio de reflexión antes y después de los talleres. Siempre nos preguntábamos qué podíamos mejorar. Hemos cumplido los 7 principios, hacíamos autocrítica para en cada uno de ellos intentar mejorar lo más posible. Y bueno, para finalizar muy rápido, la acción extramuros que también se hizo, no solo en las salas, sino también en el exterior del edificio, en grupos intergeneracionales como los que impulsaba el propio artista en un proyecto que después de jubilarse en los últimos 20 años de su vida impulsó en Priego de Córdoba, y que es un proyecto de enseñanza no formal, de incorporación de los aficionados como copistas en las salas de exposición y sobre todo abrirse a la atención del público que circulaba por la calle y que se incorporaban para compartir con otros más avanzados sus experiencias de vivencia del espacio urbano para representarlo. Sesiones de modelado al aire libre, que también vemos ese carácter intergeneracional y la tensión que suscitaba en los viandantes, a pesar de que era una tarde bien lluviosa. Bueno, con esta acción, 46 actividades, salvando todas las barreras, queda patente que es posible hacerlo, que no solo hay que tener una colección permanente, que también se puede hacer incluso en exposiciones temporales de tan poca duración. Y bueno, por eso quizás ahora es más fácil apostar por la accesibilidad y por la inclusión. De todas maneras, en las propias paredes de las calles lo encontramos. El arte no tiene reglas. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a Federico y a Victoria por esta interesantísima presentación con esta avalancha de experiencias humanas, de emoción, de acción. Me ha encantado esa frase inicial que habéis dicho, que los museos tienen que ser un espacio para transformarnos, y yo creo que habéis dado muestras de que realmente se puede conseguir espacios inclusivos de transformación de todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues damos la palabra ahora a Mireia Ferrisán, del Instituto de Polibienestar de la Universidad de Valencia. Me gustará mucho, Mireia, que nos expliques ese concepto de polibienestar. Como te decía, bueno, el tema del bienestar pues, es un tema especialmente actual además, y nos va a presentar el turismo social accesible como estrategia de política social.
En efecto, muchas gracias. En primer lugar, me gustaría agradecer a la organización el habernos invitado a Polibienestar y a la Universidad de Valencia en estar aquí hoy y compartir el trabajo que hacemos en esta línea de investigación denominada Turismo Social Accesible, que ahora os explicaré a qué nos referimos con este concepto. Como bien dices, Polibienestar es un instituto de investigación que precisamente se caracteriza por abordar los retos sociales desde esa perspectiva multidisciplinar e interdisciplinar. Somos un instituto universitario que pertenece a la Universidad de Valencia, en el que trabajan más de 60 investigadores de diferentes disciplinas, tanto juniors como seniors. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier reto social lo estudiamos desde una perspectiva en la que trabajan médicos, abogados, profesionales de la salud, economistas. Esto que nos permite dar respuesta desde una visión global a los retos que realmente se enfrenta la sociedad, sin dejarnos ninguna pata del conocimiento. Además, no solo pertenecen investigadores de la Universidad de Valencia, sino que también pertenecen investigadores de 8 universidades españolas. ¿Qué conseguimos con ello? Incluso aportar conocimiento, background y experiencia de otras disciplinas que no están en la Universidad de Valencia o que nos aportan eso, ir un poquito más allá en la resolución de conflictos sociales. También me gustaría decir que ahora yo colaboro con el Instituto de Investigación Polibienestar, pero estoy en una consultora de I+D como parte de la transferencia de conocimiento. Para los quienes conozcáis un poco cómo funciona el mundo de la investigación, tengo ahora una Torres Quevedo, que consiste esto, es ir de la universidad a la empresa durante 3 años para transferir aquellos conocimientos justo en temas de turismo social a cómo lo pueden hacer también las empresas para promocionar estos beneficios económicos que ahora os diré. ¿Por qué el turismo social accesible como política social? Como todos sabéis, estamos ante un reto de envejecimiento de la población en el que cada vez más personas mayores y personas con discapacidad se dan el lugar tanto en España como en Europa. Por lo tanto, vamos a tener un incremento del número de personas con necesidades especiales, ya no solo a nivel de recursos sociales y sanitarios, sino que la sociedad tiene que dar respuesta a este nuevo reto. Pero ¿por qué denominarlo reto si no lo podemos ver como una oportunidad? Una oportunidad también, ¿por qué no?, de negocio. Para ello, para transformar este reto social en una oportunidad de negocio y dar respuesta desde el sector turístico, que por supuesto se ve afectado por este cambio demográfico, ¿qué cosas tenemos que hacer, qué aspectos tenemos que considerar en el medio y largo plazo? Y muchas de ellas ya estamos trabajando en ellos y la verdad es que ha habido unos avances tremendos, pero todavía sí falta un poco por trabajar en estos aspectos. Uno de ellos es mejorar la información que se da sobre la accesibilidad de los destinos turísticos. Muchas veces vemos que un destino, un hotel, cualquier recurso turístico es accesible, pero realmente una vez llegamos allí vemos carencias. Por lo tanto, se necesita mejorar esa información, ofrecer una información descriptiva de toda la cadena del sector turístico para que sea el propio usuario quien decida si es o no accesible para sus propias capacidades. ¿Por qué no incrementar la iniciativa empresarial? Aquellos empresarios que deciden aportar por promocionar la accesibilidad de sus recursos, tanto físicos como los servicios que aportan, como una imagen y como una estrategia de fidelización y de diferenciación de la competencia. ¿Por qué no también ofrecer información estadística del número de personas con discapacidad o con necesidades especiales que participan en el turismo para dar verdaderos números del impacto que tiene el turismo social accesible, tanto a nivel económico como a nivel social? ¿Y por qué no trabajar también por una homogeneización de la normativa? Porque, como sabéis, cada comunidad autónoma tiene sus normativas y algunas incluso obsoletas. Habría que trabajar un poco en renovar estas normativas y dar un foco más homogéneo a nivel español. Y, por último, aportar por el empleo. Se ha trabajado tradicionalmente en el turismo social como una estrategia para la desestacionalización del turismo, pero va mucho más allá. Hay que trabajar en un empleo formado que sepa atender a las personas con diversidad funcional para darles un servicio realmente adecuado a sus necesidades.
pero estamos hablando de qué es del turismo social accesible y muchos os preguntaréis qué significa turismo social accesible. Bueno, pues con este concepto lo que queremos promocionar es todas aquellas iniciativas encaminadas a facilitar el acceso a personas que de otra manera no tendrían ese acceso o esa facilidad en la participación al turismo, ya sea por nivel económico o ya sea por capacidades físicas o sensoriales. A la misma vez que se promocionan beneficios sociales y beneficios económicos, tanto para empresas públicas como para la administración, para empresas privadas como para la administración pública. El concepto de turismo social accesible surge como la unión de dos conceptos muy arraigados en nuestra sociedad, que son el turismo social y el turismo accesible. El turismo social tradicionalmente se ha enfocado a 4 grupos de la población: personas jóvenes, personas con discapacidad, familias con pocos recursos y personas mayores. Y que consistía en promocionar iniciativas que les hicieran participar del turismo, bien, como hemos dicho, porque no tenían capacidad económica o porque no podían acceder físicamente. Gracias. Y justo de estas barreras, de la última, de la accesibilidad más física, surge el concepto de turismo accesible, como aquel que pone frente a esas barreras y hace que el turismo sea para todos. Con el concepto de turismo social accesible lo que pretendemos no es abandonar estos conceptos que todos utilizamos, sino aunar estrategias y iniciativas que van encaminadas a lo mismo, a englobar, a facilitar el acceso al turismo social accesible, al turismo, promocionando beneficios sociales y beneficios empresariales o económicos. Como ejemplo de los beneficios que se han asociado al turismo, os he enumerado aquí algunos beneficios sociales y algunos beneficios económicos que están avalados por la literatura. Entre los beneficios sociales pues, se ven que aquellas personas que participan en el turismo pues, sienten un mayor bienestar, satisfacción con la vida, se sienten una mayor salud autopercibida o salud mental. Como aspectos económicos, muchos ya los conocéis, pues ayuda a la desestabilización de la demanda del sector turístico, favorece la fidelización de los clientes, mejora la imagen del destino. En base a estos beneficios, tanto sociales como económicos, lo que proponemos desde Polibienestar es lo que el título, ¿no?, de la ponencia, que es promocionar el turismo como una política de turismo social, aquella en la que, a través de la promoción del turismo, consiga beneficios económicos y sociales, beneficios sociales para los usuarios, como hemos visto, beneficios económicos para las empresas, a la vez que se promociona la construcción de entornos amigables, porque estamos hablando de hacer destinos turísticos accesibles, y con ello me refiero a toda la cadena del sector turístico y entornos amigables. Al final, no solo el turista se siente beneficiado por esta accesibilidad en criterios de diseño universal que también han comentado mis compañeros de mesa, sino que el propio ciudadano va a haber beneficiado que su ciudad sea accesible. Y, por supuesto, como consecuencia de estos dos, de los beneficios económicos y sociales y de los entornos amigables, se va a impactar, va a tener un efecto en los sistemas sociales y sanitarios, ya que va a haber una mayor calidad de vida, un mayor bienestar de los ciudadanos y de los turistas. Por ello, desde Polibienestar potenciamos ese turismo social accesible como una lógica respuesta a los cambios sociodemográficos que tenemos en la actualidad, como una estrategia de diferenciación. Hay un valor añadido en aquel destino que sea accesible, incluso en términos de calidad turística, que se base en un diseño universal en toda la cadena del sector turístico, y con esto también hago referencia a lo que han dicho mis compañeros, en diseñar el destino, en diseñar los recursos turísticos o los servicios desde el principio con usuarios finales, porque realmente es así como damos una respuesta a sus necesidades o deseos, y promocionar esa estrategia de turismo social accesible en un campo concreto que es la promoción de un envejecimiento activo y saludable, que es un poco lo que promocionamos desde el Instituto. Pasar desde políticas de turismo tradicional, en las que se daban ayudas a los usuarios para que accedieran al turismo y a los empresarios para que hicieran sus recursos accesibles, ir un poquito más allá para promocionar esa salud, ese bienestar en los usuarios finales, impactando a la vez en el empresario, que va a ver
esa demanda acrecentada y en el sistema público por los beneficios sociales y sanitarios que se generan. ¿Dónde promocionamos esta idea de política social? La promocionamos tanto a nivel nacional como a nivel europeo. Entre todas las redes que las promocionamos destaca sobre todo el European Innovation Partnership on Active and Healthy Aging, que es justo en temas de envejecimiento activo y saludable, y que es este partenariado surgió hace ya bastantes años, promocionado justo por la Comisión Europea, en el que se buscaban estrategias para mejorar desde que comenzó hasta el 2020, en 2 años, la vida saludable de las personas. Y con ello no solo se pretendía aumentar la esperanza de vida, sino aumentar la esperanza de vida de años en salud, a través de estrategias que promocionaran un envejecimiento activo saludable, con prevención, cuidado y recursos accesibles para todos. En esta línea, en uno de los grupos de trabajo en los que participaba Pobl Bienestar, que trabajaba en entornos amigables, surgió un grupo de trabajo en turismo amigable, le llamábamos allí. Y desde ese grupo de trabajo, en los sucesivos programas de acción, se ha incluido el turismo amigable como una de las prioridades, uno de los objetivos clave de este partenariado. Como podéis ver ahí, en los 2 años, en los 2 periodos de trabajo, e incluso hasta 2020. ¿Qué estamos intentando hacer en estos grupos de trabajo? Medir realmente el impacto en salud y el impacto en este caso, como va enfocado en envejecimiento activo y saludable, el impacto en sistemas sociales y sanitarios. Y desde el Instituto también lo hemos promocionado en diferentes proyectos principalmente europeos, financiados desde el 6º programa marco, en el que, por ejemplo, el primer proyecto que tuvimos en temas de turismo accesible se llamaba Livinol, en el que hicimos un barrido de las barreras que tenían las personas con discapacidad para el libre movimiento a nivel europeo. Y de ello extrajimos directrices para promocionar ese libre movimiento tanto a nivel turístico como a nivel laboral, que también nos parecía muy interesante. En base a esas directrices creamos una plataforma tecnológica en la que pusimos en contacto usuarios finales, proveedores de servicio, universidad, centros de estudio, para promocionar ese turismo para todos. Esa red desapareció porque se integró dentro de una plataforma española que es ThinkTour, como una parte más del turismo. No queríamos promocionar un turismo accesible de forma separada, sino como parte de un turismo general. Y en esta línea, recogiendo un poco las inquietudes de los empresarios, nos dimos cuenta que muchos de ellos no sabían qué necesitaban para adaptar sus recursos turísticos. Creamos una plataforma de autoevaluación financiada por el Ministerio español, en la que los propios recursos turísticos en toda la cadena del sector podían autoevaluarse y ver qué carencias tenían y qué pasos tenían que hacer para cubrir esas carencias. Y por último, en el 7º programa marco, obtuvimos financiación para promocionar herramientas colaborativas en la definición de destinos turísticos accesibles, en las que los propios usuarios decían: esto para mí es accesible por tal y por cual, esto para mí no es accesible por tal. O sea, no era ya el empresario quien daba la información, sino que eran los propios usuarios finales. Y por todo ello, la idea principal de esta comunicación es que os quedéis con la idea de que el turismo puede ser también una estrategia de política. En particular, nosotros lo defendemos como una política para el envejecimiento activo y saludable, pero puede ir mucho más allá. Puede mejorar la eficiencia y sostenibilidad de los sistemas en particular, sistema social y sanitario, pero puede afectar a otros sectores, como puede ser el transporte, por ejemplo. Puede contribuir a la inclusión, promocionando ese turismo para todos, al empleo y la formación y a la construcción de entornos amigables, en base al diseño universal que hemos comentado. Y con eso doy por finalizada. Muy breve. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, Mireia, por ese excelente también ejemplo de transferencia de investigación para la mejora de la vida de las personas, ¿no? Yo creo que ahora ya sabéis que la transferencia es cada vez más importante para que además las universidades y los investigadores no estemos ajenos, ¿no?,
la realidad social y que realmente eso se vuelque, ¿no? Bueno, pues tenemos unos cuantos minutos para que podáis preguntar a nuestros ponentes, comentar, bueno, dialogar sobre lo que nos han presentado, que es realmente interesante. Yo voy a romper un poquito entonces con Mireia. Voy a preguntar un poco los indicadores de investigación para ver la eficacia, ¿no? En relación, has comentado, ¿no?, sobre la salud y sobre el bienestar. Es decir, ¿qué tipo de indicadores estáis recogiendo? Si tenéis ya constatación a nivel de investigación de los efectos de los programas. Pues sí, la verdad es que hicimos un estudio preliminar con unas 200 personas que participaban en turismo y luego con un grupo control en el que les pasamos un cuestionario sobre instrumentos validados ya en temas de salud, apoyo social, actividades, capacidades para las actividades de la vida diaria, varios justo de psicología también, y vimos que realmente el turismo tenía un impacto en temas de salud y en temas de apoyo social. O sea, realmente vimos con esos indicadores y había hicimos unos modelos estructurales para realmente ver que había esa causalidad, que no simplemente participaban en el turismo porque se sentían mejor, sino que realmente el turismo les daba ese mayor autopercepción de la salud y mayor autopercepción de que realmente estaban incluidos en la sociedad. Los indicadores, digamos, que son a través de cuestionarios subjetivos de cómo la persona se siente, ¿no? Sí, porque una fase posterior sí que queríamos involucrar a personal médico, claro, pero por ahora solo lo hicimos con usuarios. No, muy interesante y desde luego, por supuesto, en el futuro también poder incorporar, bueno, pues medidas de salud, ¿no? Y yo creo que eso va a apoyar también el que pueda haber más financiación, ¿no? Y realmente muy necesario. Alex. Hola, yo quería haceros una pregunta a vosotros, a Victoria y a Federico, porque viendo la inmensa cantidad de proyectos que habéis aplicado, como vosotros decís, es posible, se puede, no solo en colección permanente, sino también en colecciones... Perdón, no solo en la multitud de proyectos que han presentado. Aquí, donde la multitud de proyectos que se han presentado, aquí se presentan también métodos de evaluación. Entonces, el hecho de saber si se podría aplicar un método de evaluación general, es decir, modélico para toda esta diversidad de proyectos que habéis aplicado en vuestra experiencia. Bueno, en realidad, método de evaluación no hemos tenido como tal. Lo que sí hemos tenido es trabajo previo de asesoramiento con el personal experto de las asociaciones, con destinatarios y luego en el proceso de desarrollo de la actividad ha sido fundamental la validación, con lo cual pues en algunos casos ha sido a través de los monitores que han acompañado a esos grupos la percepción del grado de satisfacción que habían tenido ellos, que a lo mejor no nos lo expresaban a nosotros, ellos, los usuarios, y los monitores como acompañantes. Realmente en 52 días, 46 actividades, inicialmente íbamos a hacer 14, pero por propia demanda del sector de apoyo a la discapacidad se fueron multiplicando. El sistema de evaluación tuvo que ser a posteriori con las asociaciones y con ellos seguimos en contacto y nos están pidiendo que hagamos más cosas. Entonces, no tenemos estadísticas en cuanto a grado de satisfacción ni ningún sistema estadístico, pero hay veces en la vida que sobre los datos es importante pasar a la acción y medir la satisfacción por las emociones y no por los datos. Solo puntualizar. ¿Está encendido este también? Sí. Solo puntualizar una cosita más. De todas formas, en este caso, como nos dirigimos a muchos públicos diferentes, a muchas personas, cada una con su singularidad, no sería tan óptimo tener
un solo método de evaluación. Cada uno debería de tener su propio método. Por eso nosotras, antes de cada taller, bueno, nosotras y también Federico, porque también el comisario estaba muy implicado en todo. Antes de cada taller veíamos cuáles son nuestros objetivos y después también hacíamos nosotras una evaluación de cómo había ido marchando. Eso. Después, pues, hablar con las asociaciones, hablar con los usuarios, hablar también con el personal de sala, ver cómo esto ha afectado a no solo a los usuarios, sino a los que están en la sala compartiendo esa actividad o simplemente por su cuenta. Es decir, que no sería un método, tendría que haber mucho, ya que estamos acogiendo a cada uno con su singularidad. Gracias por la pregunta. Una pregunta por mi parte para vosotros. Con tantas experiencias además y tan ricas, ¿no? Así por vuestra parte, ¿cuál consideráis que ha sido, o cuáles, aquellas en las que no solo estáis vosotros más satisfechos, sino que realmente habéis visto un mayor impacto, que realmente esa emoción, ese interés, esa implicación de las personas ha sido mayor? O si tenéis, ¿no?, decir algo en concreto que os hayáis quedado con eso de que bien ha funcionado, ¿no?, este taller. O todos, a lo mejor ha sido todos, ¿eh? ¿Está encendido? Sí. Bueno, esto es difícil porque realmente nosotros proyectamos una cosa y a medida que íbamos haciéndolo se iban proyectando nuevas actividades. La más impactante, o una de las más impactantes, fue esa mezcla de querer hacerlo, la voluntad de querer hacerlo inclusivo y decir, bueno, vamos a hacer un taller de flamenco y vamos a hacerlo con personas sordas, con personas ciegas, con cualquiera de las personas. Lo único que no podíamos ser muchos pues porque era mucho más complicado, pero que pudiesen participar de algo que es tan intangible como la música y que con un simple intérprete o siguiendo el ritmo o con la vibración pudiesen disfrutarlo y a la vez personas con ceguera también tuviesen su disfrute. Cada uno, la sensación de que cada uno disfruta el arte de una manera muy distinta y no hay una para todas, sino que hay diferentes emociones, diferentes maneras de percibirlo. Eso sí nos abrió muchísimo la mente. El taller de los sentidos fue increíble porque fue con varios grupos, cada uno con un nivel distinto, y también nos abrió muchos caminos para también usarlo en otros talleres que nada tenían que ver. Ellos mismos se sentían muy bien y se creaba una energía muy curiosa en toda la sala. El de enraizarte pues, con las personas que han salido de sus casas en circunstancias tan penosas y que un día tengan que volver, que al menos se lleven esa conservación de salvaguarda de su identidad, ¿no?, que también convergíamos con el ICOM en ese mensaje, de que ellos también van a ser el futuro de esas tradiciones. Todos han tenido una cosa diferente, cada uno en una medida, pero pues quizás destacaríamos eso. Bueno, estáis muy callados. Vamos a finalizar la sesión. Muchísimas gracias a Victoria, a Federico, a Mireia por unos ejemplos tan excelentes, ¿no?, de estas actividades que están promoviendo realmente la inclusión, pero yendo además en esa dirección, ¿no?, de enriquecer al ser humano, de transformarle, de hacer que la vida sea mucho más rica, ¿no?, para todos. Os deseo muchísima suerte, creo que todos, ¿no?, en esos proyectos, y que, bueno, pues que os sigamos escuchando y viendo los resultados de todo vuestro trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.